En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, martes 10 de mayo del año 2022. Martes cuarto de Pascua. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Juan de Ávila. El color litúrgico es blanco y las oraciones de la misa de feria. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7, fracción y 6. Alegrémonos, regocijémonos y demos gracias, porque el Señor, nuestro Dios omnipotente, ha empezado a reinar. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Bernabé partió entonces hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra del Señor. Continuamos con la lectura del día de ayer. Pedro predica a los paganos y la comunidad judía le reclama. ¿Cómo es posible que le estés tú llevando el mensaje de Dios a aquellos que no son de Dios, aquellos que son paganos? Cuando Pedro les da la explicación de la visión que tuvo, ellos se regocijaron y vieron que era la mano de Dios la que estaba trabajando ahí. Aquí sucede otra vez lo mismo. Vemos cómo la comunidad que estaba dispersa empieza a predicar. Y empieza a predicar a aquellos que obviamente no eran de su pueblo. Aquí el texto nos dice que estaban dándole a los griegos y a algunos de Antioquía. Cuando vemos esto, o cuando mejor dicho la comunidad ve esto y lo oye, inmediatamente manda a Bernabé. Bernabé, la idea es que fuera a poner orden en esto que estaba sucediendo. Pero al ver la obra de Dios, al ver la conversión que se estaba haciendo, no le queda otra más que decir, adelante. Y prueba está en que se queda un año junto con Pablo a vivir en ese lugar y a predicar junto con ellos. Hacer que la muchedumbre, aquella gran muchedumbre que estaba abrazando la fe poco a poco, fuera creciendo. Vemos en estos versículos y en estos capítulos cómo el mensaje de Jesús
vemos cómo la acción de Pentecostés del Espíritu de Dios y la acción de los discípulos fue creciendo y fue ganando adeptos en fe y en obras para la comunidad cristiana, porque aquí es donde por primera vez se les dice cristianos. Si así lo queremos traducir, serían los mesiánicos, puesto que Cristo en griego es el Mesías, el ungido. Aquí ya la comunidad empieza a tener su personalidad. Es una comunidad que empieza a hablar por las palabras y por las obras de los discípulos y de los apóstoles. Del Evangelio, continuamos con el evangelista Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dísnoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Leemos otra vez estos textos, pero aquí trae un complemento. Los judíos empiezan a rodear a Jesús y empiezan a preguntarle: ¿hasta cuándo nos vas a decir la verdad? Jesús ya tenía rato diciéndoles la verdad. Jesús ya tenía rato haciendo obras en nombre del Padre. Ya tenía rato platicando con los maestros, platicando en el templo, enseñando en las plazas, y no le creían. Y luego les da esta lección: ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. No pertenecen al rebaño de Dios. No pertenecen a quien Dios Padre me ha entregado. Ustedes son de otro redil. En ese sentido, ellos, por más que se esforzaban en ver, en escuchar, no creían, porque aún viendo los prodigios que Jesús estaba haciendo, ellos estaban todavía con esa incertidumbre, si era el enviado del Señor o no. Jesús les reclama y les dice: no creen porque no son de mi rebaño. Por eso es que ustedes, a pesar de que les diga, a pesar de que vean acciones, no van a creer. De la oración colecta, el día de hoy, martes 10 de mayo del año 2022, martes cuarto de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.